Bueno, yo le diría que en el momento más álgido de esta tensión que vive el gobierno nacional con las provincias o con los gobernadores particularmente, después de lo que ha ocurrido en la Cámara de Senadores, donde se han aprobado dos proyectos impulsados por los mandatarios provinciales que tienen que ver con la distribución de los recursos. Todos sabemos que el gobierno nacional desde hace ya un tiempo largo, casi desde el momento que asumió, decidió que las rutas no se van a arreglar, o por lo menos no se están arreglando. Lo de vialidad incluso está anunciada que va a ser cerrado y se va a disolver como organismo. Entonces queda aquí un vacío de qué va a pasar con las rutas. Este es un tema y a partir de esto los gobernadores, cuando el gobierno nacional anunció que no va a haber más viviendas construidas por el Estado por lo menos, que no va a haber más subsidios al transporte, que no va a haber arreglo de rutas, etcétera, etcétera, los gobernadores dicen, bueno, pero acá hay impuestos que estamos pagándolos en todo el país para esto. Así que bueno, vamos a preguntarle de estos proyectos, qué significan económicamente para la nación. Esto pone en riesgo el equilibrio fiscal de la nación, esto pone en riesgo la transferencia de recursos a las provincias, qué significa en plata. Todo esto se lo hemos preguntado al ministro de Economía, Roberto Di Piasur, en Profesional, en la radio. Y hemos traído la nota para compartirla con ustedes, porque además hemos hablado del Producto Bruto Geográfico de Salta. Es una herramienta interesante, pero ¿qué significa? ¿Para qué nos sirve? ¿Están bajando los impuestos en Salta? ¿Qué pasa con las paritarias? ¿Qué pasa con el corredor bioceánico? ¿Qué va a pasar con rutas estratégicas que se están afrontando con fondos provinciales? Bueno, una serie de temas que hemos abordado con el ministro de Economía, que lo vamos a compartir con ustedes en dos bloques. Un primer bloque donde nos metemos particularmente con el Producto Bruto Geográfico y los temas relacionados con esta suerte de relación tensa entre nación y provincias, y después hemos hablado de un montón de otros temas relacionados con el tema de la ruta, por ejemplo, y de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que hasta aquí la nación los distribuía, a ver, les diría antojadizamente, y que ahora va a tener que coparticiparlos si finalmente en la Cámara de Diputados aprueba lo que ya pasó por el Senado. Escúchelo al ministro Roberto Di Piasur, lo que nos decía en Profesional. Sí, gracias Indio por la invitación. Temas. La economía, bueno, como es la economía argentina particularmente. Y particularmente estos días, ¿no? Estos días. Y la salteña también tiene sus cosas porque hay novedades. Pero me gustaría empezar por el Producto Bruto Geográfico, el que lo presentaron hace unos días. ¿Qué es eso? Contame. El Producto Bruto es básicamente los bienes y servicios finales que producimos todo en el territorio de Salta, no todos los salteños, porque puede ser de otro lugar. Lo que producimos acá dentro del territorio de Salta, parecido al PBI, que es en la Argentina, el geográfico, el PBG, es en la geografía de Salta, en el territorio salteño. Bueno, básicamente, ¿qué se produce en Salta? Es lo que nosotros presentamos. Que lo que tiene de bueno la economía salteña es que viene heterogénea. Es decir, nosotros tenemos muchos bienes y servicios diferentes. Vamos al agro. Dentro del agro tenemos extensivos en tierra, intensivos en mano de obra, y dentro de eso tenemos agroindustria importante. Entonces podemos poroto, soja, etcétera, sorgo, etcétera, que producimos en áreas extensivas. Pero también tenemos la vitivinicultura y el tabaco que producimos de manera intensiva. Además de eso, tenemos ganadería importante y cada vez va creciendo más, y está creciendo la ganadería porcina, ¿no? Entonces, cuando uno suma industria, agroindustria y agricultura en general, suman entre esas áreas el 20% de la economía. Importante, ¿no? Sí, claro. Importante y con fuerza. ¿Y qué empezamos a notar? Que empezamos a agregarle valor a nuestra, por ejemplo, al maíz, hacerlo carne, por ejemplo, y eso se agrega valor. También encontramos la generación de energía de distinto tipo, y además la energía fruto de la caña de azúcar, que también estamos generando acá, y otros valores más que le van dando fuerza a lo que es agroindustria, industria de energía en la provincia, y te voy generando más sectores, ¿no? Que normalmente no los conversamos, pero que vienen con alguna fuerza.
Luego de eso, lógicamente, está la parte del comercio, que la conocemos bien, y de los servicios, que las conocemos bien, pero dentro del comercio y servicio vemos que el servicio también viene tomando fuerza y llega al 10% del Producto Bruto. Ahí también tenemos cuestiones que, como los dentro de los servicios, ¿qué creció? Hay servicios, por los servicios profesionales, ahí iba, por ejemplo. Y los salteños vendemos bastantes servicios profesionales. Y además de eso, dentro de la economía del conocimiento, ¿viste? Hace poquito se instaló Accenture acá, por ejemplo. Sí. Accenture es una consultora muy importante internacional, ya tomó 125 profesionales nuestros, entre profesionales y otros no profesionales, pero básicamente orientado a ellos, y ya exportamos servicios de ese tipo a distintos lugares del mundo. ¿Y qué condiciones encontraron en Salta para instalarse? Buenas condiciones, la conectividad es fundamental. Salta es una provincia muy conectada, está en el norte, tiene actividades vinculadas que demandan mucho, minería, ¿no? Una empresa grande minera que vino con ellos también, pero ellos quieren exportar los servicios desde Salta. El clima de negocio que hay acá, dentro del norte, somos una provincia bien conectada en la parte aérea, pero también somos la provincia que tiene 3 países limítrofes, y bueno, y hay un ecosistema fundamental. Tenés 3 universidades, tenés un sistema de investigadores, tenés profesionales, porque ellos vienen a buscar profesionales y hay acá, y eso está muy bueno. Con lo cual, de ese tipo de cosas también viene creciendo. Después, la que se vio golpeada fue la construcción, básicamente en los niveles, pero la construcción tiene fuerza en Salta, construcción privada bastante, mucho más de lo que uno cree, pero bueno, se vio resentida en este último tiempo, en este último año, y la pública, ni hablar, también se vio resentida. Sin embargo, es una actividad que viene yendo para adelante. Dentro de, la intermediación financiera, que la conocemos, y los 3 servicios de administración pública en general, educación y salud, que son los 3 que están separados, que también tiene cerca de un 20%. Bueno, básicamente los sectores más destacados del PBG. Lo que vamos a hacer ahora, minas y canteras, donde está la parte de la parte de combustibles, ¿no? La hidrocarburífera. Esa parte ha ido declinando, pero ha ido subiendo la minera. Entonces, un poco, si viene cayendo por un lado, viene subiendo por el otro lado, y compensándose. Dentro de mina y cantera está la hidrocarburífera también, que encontramos que se declinan la producción de gas y refinería, y sube la parte de servicio. Servicios también tiene servicios mineros adentro, y la parte de producción minera por aparte, ¿no? Por eso hay también servicios, crece por servicios mineros. La verdad es que la vemos muy interesante. En la parte agrícola, obviamente, lo que produce las hortalizas, banana, etcétera, que se produce en el norte, que también se va a empezar a incorporar con fuerza. Y un poco, obviamente la parte de lácteos, etcétera, que también producimos. Es decir, Salta tiene una cadena interesante, la industria viene tomando fuerza, distintas ramas vienen tomando fuerza, y venimos agregándole valor, tanto de servicios como de bienes, a nuestra provincia y energía. ¿Para qué sirve este diagnóstico? Digamos, para tomar decisiones. En primer lugar, si no nos conocemos, no sabemos por dónde va, no sabemos qué producimos, no sabemos qué valor genera, no sabemos qué impuesto paga, no sabemos qué infraestructura necesitan, es difícil que tomemos buenas decisiones. En primer lugar, conocernos para tomar buenas decisiones en ese sentido, y a partir de ahí para planificar y para entender cada una de las ramas de la economía. Ahora, esto lo hicimos con el Ministerio de Economía y con la UPATECO. Entonces la UPATECO ya tiene su primer reporte, ya el segundo en realidad, porque tiene otro de monitor económico generado por la propia Universidad Provincial. No obstante eso, las otras universidades, los otros institutos de investigación, porque esta información va a ser abierta a los salteños, con el secreto estadístico obviamente que hay que mantener, para que nuestros investigadores ya puedan analizar sector por sector. Entonces le damos profundidad a cada uno de ellos y veamos por dónde va Salta y qué hay que hacer, ¿viste? Porque uno a veces se imagina a los tradicionales nuestros, el tabaco, el vino, el poroto, etcétera, pero a veces desconoce otros que tienen mucha potencia hacia adelante, que quizás lo tenemos que acompañar, apoyar. En esto que hay en la suerte de mitos, digamos, ¿cuánto representa en el volumen de la mano de obra o del empleo de Salta el sector público, por ejemplo? Mira, te hago una cuenta fácil. Sí. Nosotros somos 1.400.000 salteños. Sí. De ahí hay una tasa que se llama tasa de actividad, que es la cantidad de personas que nos ofrecemos al mercado laboral. De ahí están los que trabajan y no trabajan, pero los que nos ofrecemos son más o menos el 40%, ahí tenés 600.000, digo bien.
un poco más de 600.000, y en administración pública provincial trabajan 72.000. De esos 31.000 maestros, todos los que son policías, todos los médicos y enfermeros, claro, que es la gran masa. Cuando alguien escucha, hay muchos empleados públicos, sí, tienen en cuenta que son maestros, enfermeros, policía, médicos, ¿no? Esa es la gran masa de, sí, claro, de los 72.000. Que son los servicios esenciales. Son los servicios esenciales, básicamente. Y muchos de ellos fueron trasladados de la nación a las provincias. Cuando el Colegio Nacional dejó de existir como tal, cuando la Escuela Nacional Técnica dejaron de existir como tal, los profesores quedaron y los maestros quedaron. Y a partir de ahí los paga la provincia. Y dicen, tienen mucha, como estoy diciendo frases de ellos, muchos empleados públicos en la provincia, y esa no es la discusión. La provincia, si bien puede ser más eficiente, tiene equilibrio fiscal. Entonces no son nuestros maestros, ni nuestros profes, ni nuestros médicos lo que escuchamos nosotros hablar, inclusive con cierto desdén. Pero si nosotros decimos que son 600.000 y 72.000 son los de la administración pública provincial, incluido todo ello, digo, no es la relación de ese mito que vos me estás diciendo. Bueno, dos cosas que mencionaste, me quedo con esto. Sí. Hablaste de baja de impuestos en un momento y de equilibrio fiscal. Sí. Es decir, parecen como contrasentido. Es decir, bajo el impuesto, ¿puedo seguir teniendo equilibrio fiscal? Contame de la baja de impuestos. Una es la primero. consecuencia de la otra. Nosotros tuvimos equilibrio fiscal 5 años seguidos, con situaciones de pandemia incluida y bajas y subas de esta Argentina que tiene este ciclo económico ciclónico, como diría un economista conocido por nosotros, es ciclónica, no cíclica la Argentina. Y en a pesar de esas subas y bajas, pudimos tener equilibrio. Entonces, una provincia equilibrada dice, bueno, ya es hora de que esta parte del equilibrio se vayan a 3 cosas. En primer lugar, a pagar parte de la deuda del pasado, el fondo de la deuda que estamos reduciendo, que la hemos reducido ya en 260 millones de dólares. En segundo lugar, ¿Queda cuánto todavía de queda deuda? 320 y pico. En segundo lugar, para continuar con obras como la circunvalación, esta que estamos haciendo, viste que ahora continúa hasta Chicoana, Cerrillo, La Merced, Chicoana al Carril. Y en tercer lugar, para las pymes nuestras que pagan los impuestos, le podamos reducir un poco la presión. La presión, como la redujimos, 20% menos de ingresos brutos a los comercios, hoteles y restaurantes, al 95% de los comercios, 96% de hoteles y restaurantes. Eliminamos 6 impuestos, que eran impuestos que molestaban y no recaudaban casi nada, y eliminamos 28 tasas, que cuando vos vas a hacer algún trámite tenías que pagar un sellado, una tasa, etcétera, la eliminamos directamente. O sea, vaya y haga el trámite. Y si lo hace digital, mejor. Acá estamos para atenderlo. Tenían su sentido en el pasado, ahora ya no tienen tanto sentido porque uno puede hacer muchas cosas digitales y nos estamos ayornando con eso. Bueno, básicamente eso. Pero además de eso, si no te inscribiste todavía y te querés inscribir, no pagás impuestos durante un año. Entonces vení, inscribite en Salta. Tenés un año donde no vas a pagar impuestos. Estoy hablando de básicamente ingresos brutos, ¿no? Sí. Y después, si sos inversor y tenés que pagar sellado, a medida que sube tu inversión, también se va reduciendo el sellado. Y además, si sos cumplidor y esto ya está vigente, venís pagando tus impuestos, hasta un 20% de reducción en tus impuestos porque venís pagando de manera regular. Si mantenés esta conducta, vas a tener siempre este descuento sobre ingresos brutos. La provincia de Salta entiende el equilibrio, pero también entiende que tiene que cuidar a sus pymes, que son los que generan trabajo. No nos olvidemos que este último año una gran cantidad de pymes cerraron en Salta y una gran cantidad de puestos de trabajo formales se fueron de Salta. Entonces, a partir de ahí nosotros, de Salta y de la Argentina, ¿no? Por esta situación de la economía. Sí, sí, claro. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es poder sostener a los que sostienen los puestos de trabajo y a los que pagan los impuestos de alguna manera con esta reducción. Bueno, justamente estamos hablando del tema de los impuestos y esto que algunos lo plantean como una suerte de conflicto. Esta mañana estábamos hablando de esto que está pasando con los proyectos que presentaron los gobernadores. Es como que digo, hay que sacarle un poco de dramatismo, pues, y esto es más casi como de sentido común, ¿no? Estamos hablando del impuesto a los combustibles, ¿no? Que estaba destinado, digamos, para dos cosas fundamentales. Está destinado para el subsidio al transporte
y para el arreglo de rutas. Un poquito más de cosas son, pero sí, si querés te las cuento. Sí, dale, contame. Mira, un salteño, vos indio, vas a cargar nafta, sí, ¿cierto? La mitad de tu litro de nafta, la mitad de ese precio, va destinado a 28% al ANSES, jubilaciones y pensiones, 10% al Tesoro Nacional, 10% al Tesoro Provincial, el resto de ello va destinado vivienda, va destinado agua y saneamiento, infraestructura hídrica y subsidio al transporte, ¿no? Básicamente, son los rubros, no sé si me estoy olvidando alguno, que los tiene que transferir la Nación para todas las provincias. Entonces, nosotros estamos diciéndole, y las rutas, y el arreglo de las rutas, ahí estaba el quinto. Entonces, si Nación no lo va a hacer, no lo va a entregar como corresponde, los gobernadores lo único que le están diciendo, quédate con que ANSES se quede con la parte que corresponde, vos te quedás con la parte y la otra es coparticipar inmediatamente. Digo, no rompe equilibrio fiscal, porque eso tiene asignación específica. Bueno, esa era la pregunta que te iba a hacer, porque el gobierno habla de que esto, digamos, es una suerte de atentado al equilibrio fiscal. No es de ello. Déficit. No es de ello, no es de libre disponibilidad. Pero sí es una plata que ya está. Ya está y no es de libre disponibilidad. Es importante entender el concepto de libre disponibilidad, es que yo puedo decidir a dónde va a ir. Cuando la ley te marca a dónde va a ir, no es de libre disponibilidad. Yo tengo que enviarla ahí, sí o sí, porque a mí me marca la ley. Digo, es cuando nos tocan las provincias, nosotros recibimos un recurso que tiene un destino determinado, yo tengo que recibir ese recurso y trasladárselo. Es como cuando descontamos algo del sueldo. Entonces, yo le descuento a usted algo del sueldo, que me dice, mándele a ARCA esto para ganancia, mándele esto a IPS para el seguro de salud, mándele esto a cualquier otro descuento que nosotros tengamos que hacer, que esté hecho por ley. Yo no me puedo quedar con ese, no es de libre disponibilidad. Entonces, lo que le están diciendo los gobernadores, te estás quedando con algo que es de las provincias argentinas, porque todos los argentinos hicimos un acuerdo, cargo nafta y pago el doble, porque para que hagan esto. Si no, pagaría la mitad de precio. No tengo por qué estar pagando algo más. Ahora, sí diría, lo único que es de libre disponibilidad de Nación es el 10%. Y ese 10 y el otro 10 debería ir para provincia. Pero, por ejemplo, ANSES y que dice, no se lo están quitando. Claro, a la Nación a través de estos proyectos. No se lo estamos quitando, no, para nada, para nada. Lo único que se le está diciendo, si no lo va a distribuir de esta manera, porque vos crees que no tenés que hacer la ruta, no tenés que subsidiar el transporte, etcétera, transferir los recursos. Bueno, es lo que yo decía esta mañana, es casi de sentido común. Vamos, si nosotros cada vez que cargamos combustible le estamos dejando la plata para que construyan vivienda, arregle la ruta y subsidie el transporte, y el gobierno dice, no voy a construir vivienda, no voy a arreglar la ruta y no voy a subsidiar el transporte. Haga cloaca y haga obras de luz. Bueno, entonces, no sé, mándame la plata porque alguien tiene que arreglar la ruta, alguien tiene que hacer la vivienda y alguien... Bueno, es así te voy a decir otra cosa, digamos. Eso tiene asignación específica, pero además de eso, cada 100 pesos que recauda el sistema, 70 se lo queda a la Nación. Ahora, ¿por qué se queda 70? Porque tiene que cumplir con algunas funciones, porque, a ver, entendamos, no es pelea contra este gobierno, esto lo hicimos contra todo otras posiciones centralistas que tuvo la Argentina en el pasado también. Entonces, nosotros decidimos, las provincias, juntarnos antes de tener una nación, las provincias en 1853 decidieron, che, nos juntemos, perfecto. Tengamos un sistema representativo republicano y federal, perfecto. Bueno, ¿y para qué nos vamos a juntar? Mirá, necesitamos defensa, listo, ejército, gendarmería, vamos ahora a gendarmería, policía federal, justicia federal, población sana y educada, listo, colegios nacionales, escuelas nacionales de maestros, escuelas nacionales técnicas, etcétera, hospitales como el Garrahan en todo el territorio nacional, perfecto, cada uno con su especificidad, rutas o obras estratégicas para el desarrollo, rutas, trenes, etcétera, vamos para adelante. Represas, energía, agua. Para eso juntamos entre todos los recursos y dijimos, bueno, de esto se va a encargar la Nación. Una parte se van a encargar las provincias. ¿Con qué? Con esto, una parte de estos impuestos, de rutas provinciales, de la educación restante, etcétera. Y otra parte se van a encargar los municipios. Así dividimos los recursos. Ahora, si yo me quito las funciones porque no las quiero más, ¿por qué te quedás con el 70% de los recursos? Entonces ahí viene otra discusión. ¿En serio vamos a distribuir la plata nuestra y vos te vas a quedar con la plata y no con la función? ¿En serio no vas a hacer la ruta? ¿No vas a encargar de hospitales? ¿No te va a encargar de situaciones como lo oncológico? ¿No te va a encargar del dengue? ¿No te va a encargar de
la cuestión educativa, de las nuevas escuelas, de la nueva estrategia educativa, de la formación de los docentes, del incentivo docente, etcétera, no te vas a encargar de eso, ¿por qué te quedas con el 70%? Si antes te dábamos el 70% para eso. Y hay ley de financiamiento educativo, ley que crea el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ley que crea el INTI, ley que, ¿no? Las leyes establecen para qué son. Ahora, si hay que volver a rediscutir, hay que volver a rediscutir tanto los ingresos como las funciones, ¿no? Ahora, acá hay, no sé si una suerte de confesión de parte, porque esa plata que tiene que ser distribuida y que tiene destino específico, como vos aclarabas, si el gobierno dice, esto me va a romper el equilibrio fiscal y con esto descuidamos el superávit, quiere decir que es un superávit que está sostenido con una plata que no es la que tiene que sujetar un superávit. No sé si... Sí, te explicas perfectamente. Lo entiendo también el gobierno nacional, porque nosotros queremos equilibrio fiscal y en Salta lo tenemos. Hace 5 años y medio. Ahora, pero decir esto, tienen un problema importante también. Porque, obviamente, analicemos dónde están los gastos nacionales. El más grande de todos son jubilaciones y pensiones. Ese es el gasto más grande. Segundo, los subsidios, los servicios, ¿no? Que el segundo. Tercero, el tema de la parte social, que no es la primera de ANSES, sino que son los distintos, como se conocen las jergas, los planes y ese tipo de asistencia. Sí, la asignación universal, etc. Esa es la mayor parte de los gastos nacionales. No son las provincias ni las obras. Yo creo, ni las universidades. Yo creo que hay que hacer las cosas bien y auditarlas. Pero nosotros tenemos un país que es enorme, un país que tiene el 8º tamaño en el mundo, y los países se desarrollan con conectividad. Digo, si puedo producir carne en Salta, pero no la puedo transportar a 1.600 kilómetros, tengo un problema de desarrollo. Ayer el campo se reunió con el presidente, la gente del campo, los distintos sectores, con el presidente Vélez, y lo primero que reclamaron el tema de las rutas. Es decir, necesitamos rutas en condiciones. Yo creo que la discusión que viene es una discusión que tiene que ir, aceptamos el equilibrio y vuelvo a insistir, Indio, levantamos la bandera nosotros hace mucho tiempo. Ahora, sí tenemos que buscar el desarrollo. Tenemos que meter un poquito heterodoxos ahora, ¿no? Heterodoxo quiere decir que la ortodoxia que te dice reducir gasto, apretar tanto, que bajase el consumo, bajar la actividad, ¿viste? Y bajar todo tipo de inversiones. Ese es como primer tema. En segundo lugar, nosotros decimos, pero no te olvides del crecimiento. Llega un momento donde la estabilidad está bien, y a mí me parece bien bajar la inflación, y a mí me parece muy bien el equilibrio. Ahora tenemos que empezar con una agenda de desarrollo. Si vos te olvidás de mantenimiento de de tu casa o de una ruta, se te va a hacer un pozo, y el pozo se te va a hacer un bache, y el bache se te va a filtrar agua, y después la reparación no va a alcanzar, sino que la vas a tener que cambiar entera. Nos pasó a nosotros con ruta que tuvimos que levantarla entera para volverla a hacer porque no se mantuvieron. Entonces, a partir de ahí el gasto es una desinversión, ¿no es cierto?, si uno la vas manteniendo. Me parece que ese tipo de cosas y esas discusiones, si uno la da con buena voluntad de todas las partes, nos tenemos que poner de acuerdo. Porque además hay algo que indicaría, decir, bueno, si vos estás necesitando reducir, digamos, y bajar el gasto, en algún momento, cuando empieza a afectar esto, el consumo, la producción y todo lo demás, empezás a recaudar menos. Entonces entras ahí en un círculo vicioso. Entonces, es que lo que se busca es que consumas menos para quitarle demanda al ciudadano, porque eso ayuda a bajar los precios. Es una medida ortodoxa y es lo que se está aplicando. Te quito poder de compra, tampoco compras dólares, le quito presión al dólar. Entonces, eso es una estrategia ortodoxa que la está llevando a cabo, pero bueno, llega un momento donde ya lograste cierto equilibrio, ahora tenemos que ver cómo vamos al desarrollo. Bueno, en este segundo bloque de la charla con el ministro Deep Yashur, le hemos preguntado concretamente sobre los aportes del Tesoro de la Nación. Le hemos preguntado de paso por el tema de la caída de la recaudación y si esto va a influir y cómo están
manejando este tema en la negociación paritaria con los gremios estatales en la provincia de Salta, y cuánto puede influir esto que está pasando en esta tensión y en la aprobación o no que pueda haber en la Cámara de Diputados de los proyectos para coparticipar tanto los aportes del Tesoro de la Nación como los impuestos a los combustibles líquidos. ¿Cuánto puede influir en el tema de las rutas, que es un tema de gran discusión en estos últimos días? Y le hemos preguntado sobre todos estos temas y nos contestó lo siguiente. Nosotros tenemos un conjunto de bienes, de impuestos que se dividen entre la nación provincia y otros que se los queda solo a la nación y otros que son típicos de las provincias. Lo que se queda solo a la nación, para hacerlo cortito, tenés las retenciones, tenés el impuesto al cheque, tenés los aranceles, el impuesto a país, etcétera. De los que se reparte entre nación y provincia, que se llaman coparticipables, tenés IVA, ganancia y bienes personales. De IVA, ganancia y bienes personales se queda una parte de la nación y una parte del ANSES y la mitad todas las provincias, que a su vez las provincias los coparticipan a los 2.000 municipios. Pero las provincias decidimos en presupuesto, régimen republicano, separar un 1% de esa masa de los 3 impuestos, IVA, ganancias y bienes personales, para aportes del Tesoro Nacional. ¿Por qué? Porque tenés un país grande y siempre en un año, en un país tan enorme como el nuestro, tenés un volcán que tira ceniza, un Bahía Blanca que se te inunda, un Córdoba que se te incendia y un Corrientes que se te inunda y un norte que tiene dengue. Entonces, a partir de ahí, los ATN vienen justamente a salir con una situación de emergencia fáciles, discrecionales por esas situaciones, porque vos cuando lo pedís tenés que decir, tengo una emergencia sociosanitaria, tengo una cuestión de dengue, tengo una inundación, y cuando uno hace el pedido al Ministerio del Interior, Secretaría del Interior hoy, le tiene que explicar por qué. Y la Secretaría del Interior tiene la facultad de decir, ok, lo pasa a Economía y Economía te traslada ese recurso. Obviamente que uno lo tiene que reclamar y se tiene que distribuir. Cuando las emergencias y este gasto, etcétera, no se consume, se tiene que distribuir entre todas las provincias, porque son parte de la coparticipación. No es que se lo queda a la nación como tal, porque no es de la nación como tal, es de la masa coparticipable. Es decir, debería ir una partecita para la nación, una parte para la nación, 40 y pico %, y el resto para las provincias, porque así lo manda la distribución de la coparticipación. Lo que se está proponiendo es 41 y pico para la nación y 58 y pico para la provincia. Lo que proponiendo es distribuirlo, no es tuyo. O sea, nosotros separamos de la masa coparticipable un 1% para que tenga velocidad de ejecución. Por la duda me pase algo a mí, alguna provincia en algún lugar, porque vos no sabés dónde va a pasar la eventualidad. No sabés si el volcán de Bariloche va a tirar ceniza o no sabés si Bahía Blanca se te va a inundar o no, y no sabés si Córdoba se te va a incendiar. Digo, no sabés si el mosquito en el norte va a tener dengue o no este año. Entonces, a partir de ahí se utilizan esos recursos. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Son fondos coparticipables, son nuestros. Podemos decir que no haya ATN si queremos en el próximo presupuesto, pero lo que nosotros decimos, que quede una parte para ATN por estas eventualidades, que la nación se quede con una parte y el resto que se distribuya a las provincias, porque si no lo está distribuyendo, distribuirlo nos vamos a encargar nosotros, porque son recursos nuestros. Otra vez, el recurso es parte de IVA, ganancias y bienes personales, que nosotros separamos. Entonces, si lo separamos, igual que el impuesto a los combustibles, lo separamos. Si no lo va a distribuir, distribuilo, ya está. Pero no hagas caja, porque no es tu libre disponibilidad. Bueno, ahí está el tema, porque lo plantea el Gobierno Nacional como que esto es aumento de gasto. Entonces dicen, no, esto va a afectar el equilibrio fiscal que tenemos. Ahí está la discusión, me parece. No, está mal, esa discusión conceptualmente está mal. Ellos creen que... declaman en los medios, porque en realidad no lo creen, porque lo saben bien, que son recursos de todas las provincias. Nosotros, en Comisión Federal de Impuestos, donde nos juntamos todos los ministros de Economía, discutimos cómo distribuimos los recursos entre las provincias. El ATN es uno de ellos. Hay un representante nacional, lógicamente, pero se llama Comisión Federal. Entendamos, sistema representativo, nosotros mandamos a nuestro representante al Congreso. Republicano, división de poderes. Congreso hace la ley, Ejecutivo cumple la ley y rinde cuenta al Congreso. Y el judicial obviamente juzga lo pasado. Y después, federal, distintos niveles de gobierno con responsabilidades. La Comisión Federal es el gobierno nacional, provincial y municipal.
lo federal somos todas las provincias, con el mismo derecho. Y nos juntamos todos los ministros de Economía y hablamos de lo mismo, que es de todos los argentinos. No discutimos el tema de retenciones, que no es coparticipable, pero esto sí es coparticipable. Bien, en este caso, ¿qué pasó con la transferencia de los recursos nacionales a la provincia? A Salta, los números de Salta. Básicamente se corrió de las transferencias no automáticas, o sea, todo lo que no tiene que ver con la coparticipación. Y la coparticipación baja porque baja la actividad económica. Entonces, supermercado a la baja, mayoristas a la baja, ventas minoristas a la baja, shopping y supermercados, ya no sé cuál dije primero, a la baja. Entonces, todo eso es menos IVA, todo eso es menos ganancia, todo eso. Entonces, lógicamente nosotros recaudamos menos que los meses pasados y esto hace que una economía ahora está estancada, no vemos caídas muy grandes, pero los 2 meses pasados sí la vimos. Entonces ahora tenemos que monitorear cómo viene el semestre que viene. Recomendación para también los intendentes, para todo, prudencia, mucha prudencia, decisiones prudentes hacia adelante. Nosotros no tenemos que en este momento tomar decisiones. Prudencia viene del providere, de ver más allá, ¿viste? Entonces, decisiones prudentes, de que si ahora gastamos de más, después no vamos a tener cómo solucionar el problema de mayor gasto, porque mayores ingresos no vemos que aparezcan. Entonces, puede ir levemente recuperando, por lo menos haciendo pie, que es lo que vamos a evaluar. Tuvimos alguna sensación de que hicimos pie y empezamos a crecer hacia arriba, pero en abril, mayo, y no han sido buenos meses, entonces ahora estemos mirando de manera prudente. Nos cayó un mes 18% y otro mes 8%, y ahora vemos que estamos más o menos estables con lo que venimos pronosticando. ¿Esto lo entendieron los gremios en la negociación de paritarias? Estamos hablando con ellos. Obviamente entendamos que acá son varios sectores. En primer lugar, entendemos que todos los argentinos y los que trabajan en lo público también ven que le alcanza menos cuando van al súper. Eso es una cuestión, eso se ve. Todos los argentinos le está pasando lo mismo. Se están perdiendo muchos puestos de trabajo en el sector privado, eso también se ve, es decir, lo que tenemos público también tenemos que cuidarnos entre nosotros. Nosotros estamos ofreciendo un 18% de aumento en el año, pero además de eso estamos viendo cuestiones sectoriales que tienen que ver con la jerarquización, básicamente supervisores, directores, vicedirectores, etcétera, asistencia crítica en la parte de salud, transporte en todos los sectores, es decir, estamos viendo y analizando otras cuestiones además del porcentaje. Entonces mañana nos vamos a reunir, decir, bueno, tenemos estos recursos que son de todos los salteños y veremos qué hacemos para poder sostener el porcentaje, para que vaya para todo y atender las otras demandas que tienen que ver con el nivel donde estás, el docente que recién inicia, el tema del transporte, etcétera. Eso es lo que estamos viendo. Y lógicamente una decisión colectiva, no es solamente una decisión de gremio ministro de Economía, sino que hay que ver que también los hospitales piden más recursos, la policía pide más recursos, los patrulleros piden más recursos, los sueldos piden más recursos y tenemos una sola cantidad de recursos que son de todos los salteños. Yo creo que vamos a llegar, obviamente, a ponernos de acuerdo. Obviamente se entiende cuando uno está parado en un solo sector, le importa que sus ingresos mejoren más todavía, porque la verdad que el súper está difícil hoy para todos los argentinos y notamos que es bastante complejo llegar a fin de mes para muchos. Y en esta situación de apretado, digamos, ¿cómo se atienden cuestiones estratégicas como el corredor bioceánico, del que estuvieron hablando hace algunos días? Bueno, ¿cómo se puede hacer? Ahí nosotros tenemos una virtud. Y ahí el orden te muestra cómo uno llega a poder conseguir esto. Una provincia, al estar ordenada y al haber bajado la deuda en 268 millones de dólares, y al tener equilibrio fiscal y que una calificadora de riesgos como Fitch nos dé de las mejores calificaciones que tienen las provincias argentinas, hace que podamos tener diálogo con un multilateral de crédito. Un multilateral no es mercado de capitales, son bancos de fomento, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Fonplata. Nosotros tenemos experiencia, hemos pagado siempre nuestra deuda y tenemos experiencia de haber hecho cosas con el BID, por ejemplo, que hicimos Centro de Convenciones de Cafayate, que acabamos de terminar, el Explora Salta, el Mercado Artesanal, etcétera, entre otras cosas que acabamos de terminar. Ahora estamos haciendo el San Bernardo con Fonplata, esto que son créditos de fomento que te dan un periodo de gracia de 4 o 5 años y 15 años para pagarla con tasas de fomento. En este caso, como Salta bajó su deuda, dice, usted
si quieren hacer una obra estratégica, la podemos nosotros acompañar a hacer obra estratégica. Entonces, dentro del corredor bioceánico, acabo de estar con el cónsul de Chile hablando de la integración de Antofagasta y el norte de la Argentina. Estamos pidiendo recursos para el tramo del Camino a Colón, cuando baja la circunvalación. Sí. En primer lugar, la circunvalación va a continuar. Pero ahora donde termina la circunvalación, el Camino a Colón, el bypass de Quijano que se está haciendo para lo que queda de la obra, y un tramo de la Ruta 51 después de San Antonio de los Cobres que nos lleva hacia adelante. Eso serían más puestos de control y otras cosas más que estamos... Y agua y saneamiento, perdón, para toda la Puna. Todo eso son 100 millones. Tienen directorio a fin de mes el Fonplata. Yo ya se lo contamos en economía a la gente y con Vialidad y con Aguas del Norte, a la gente a diputados y senadores, porque necesitamos autorización de ellos, del Ministerio de Economía de Nación, del Ministerio de Interior y de Fonplata y del Banco Central, de todos ellos, obviamente más del propio Fonplata, y a partir de ahí nosotros buscamos recursos de financiamiento de obras estratégicas con un multilateral. Esto no es la diaria de nosotros, sino que son recursos básicamente para hacer estas obras. Y de una aclaración, estos 100 millones no llegan a la provincia en billetes, así como uno se imagina, y qué van a hacer con esto, sino que te pagan el certificado de la obra. Si vos avanzás 1 kilómetro, te pagan 1 kilómetro. Avanzás 10 kilómetros, te pagan 10 kilómetros. Entonces, a medida que se va avanzando, va a desembolsa el organismo multilateral. Entonces, ahí no hay ninguna suspicacia donde la provincia de Salta va a tener estos recursos para poder utilizarlo en otra cosa. No, solamente puede hacer las obras aprobadas, certificado por certificado, durante el avance durante los 5 años. Lo que estamos pidiendo es una autorización para hacer esa obra con estos recursos. Gracias por venir, como siempre. Gracias. Hasta cualquier momento. Nosotros tenemos un...